Y vamos a dar paso a la siguiente apartado de la jornada, si os parece, porque como comentábamos antes, que le decíamos a Sergio, y aquí Añés también decía Javier, ¿puedes ir? la importancia de los datos. Y, y en la importancia de, efectivamente, de los datos, de saber, por un lado, toda esta parte más técnica, ¿no? Que hablábamos de esos impactos, pero también no solo de los impactos ambientales, sino también de los impactos económicos y de toda la actividad que está detrás del cuidado de estas colonias. Así que este año se decidió hacer este estudio exploratorio, pues eso, de forma totalmente autogestionada, autofinanciada y demás. Y Olaya, que es su máxima responsable de la TRUP, Olaya García, nos va a comentar un poco pues, cuáles son esas conclusiones. El estudio os lo vamos a enviar al final de las jornadas con toda la documentación que vayamos recopilando también de los ponentes que quieran haceroslas llegar y luego estará colgada en la página de de las propias jornadas felinas. Olaya, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir rapidito. Lo primero que me gustaría es agradecer a todas las personas que en su momento se tomaron el tiempo para contestar al formulario, porque como han dicho tanto Añés como Sergio como Sandra, es muy importante que tengamos datos no solo del impacto ambiental de las colonias, que además creo que quienes vamos todos los días a atender a las colonias tenemos mucho que decir al respecto, porque la observación también aporta mucha información, sino también para saber en qué momento estamos, porque si de verdad que esperemos que sí sale adelante este anteproyecto de ley, vamos a necesitar un argumentario y vamos a decir que esto no es nuevo y el trabajo que ya está hecho para poder empezar a elaborar convenios y proyectos a partir de una realidad que ya existe ahí. Y ese fue el motivo principal por el que decidimos elaborar el estudio, porque necesitamos información sobre las personas que están en estos momentos atendiendo y gestionando colonias felinas, sobre esos gatos comunitarios y las colonias a las que pertenecen, pero también sobre los municipios, porque incluso aunque tengan una ley autonómica o una normativa municipal que avala un CER, no siempre se está implementando o no siempre se está implementando de la manera más adecuada. Entonces, creemos que este estudio no va a permitir extraer conclusiones definitivas, pero sí nos va a poder ofrecer la posibilidad de obtener una visión de dónde estamos. ¿Cómo lo hicimos? Pues diseñamos un cuestionario, queríamos que fuese muy sencillo y fueran 13 preguntas, 11 preguntas cerradas y 2 abiertas. Lo difundimos en medios sociales porque creímos que como no hay un registro de personas que se dedican a la gestión de colonias felinas, muchas lo hacen en clandestinidad o pseudoclandestinidad, pues los medios sociales podían ser la herramienta óptima para llegar a mucha gente. Y una vez que cerramos la encuesta, pues nos pusimos a analizar esos datos, que ahora os vamos a presentar los resultados. Hemos analizado las respuestas de 1.364 personas, que, bueno, estamos seguros de que la cifra de personas que se dedican al cuidado de colonias es, pues, no sé, 20, 30, 40 veces superior, no lo sé, pero por lo menos nos va a ofrecer una idea. Y como ya hemos asumido, pues sí, la mayor parte de las personas que cuidan a colonias felinas son mujeres. Un 91,28% de la gente que contesta a esta encuesta eran mujeres. La mayor parte lo hacen de manera particular, es decir, que no cuentan con un respaldo ni de una entidad ni de una administración pública para desarrollar esa labor. Una gran parte era de una gran ciudad de más de 500.000 habitantes. Esto también puede ser porque al ser más grande la urbe hay más colonias, con lo cual va a haber más personas que se dedican a sus cuidados. Y algo que es preocupante es que un 39,68% de esas personas realizan la labor en solitario. Quiere decir que no cuentan con ningún tipo de ayuda para hacerlo, con lo cual, si necesitan esos gatos de asistencia y a esa persona le pasa algo, aquí vamos a tener un problema. Y creo que es algo que de cara a esa futura implantación de la ley deberíamos contemplar, porque es una estructura, hay unos recursos humanos ahí puestos, pero no hay una estructura que respalde a esa persona que está gestionando esa colonia. En cuanto a las colonias gestionadas, pues más de un tercio de las personas que han participado en el estudio cuida solo de una colonia, y si lo juntamos a los que dicen solo cuidar algunos gatos, que ni siquiera lo consideran colonia, es casi no es más de un 45% de la muestra, o sea, casi la mitad de la muestra atienden a una colonia o menos de lo que se puede considerar o de lo que ellos consideran una colonia. En cuanto al número de gatos gestionados, más de la mitad gestionan a menos de 20 gatos, con lo cual es un dato esperanzador porque si no han controlado su colonia mediante CER, si en estos momentos implantamos el CER en esas colonias, se podría hacer con eficacia en corto plazo. En cuanto al CER y la normativa municipal,
el 76,10% conoce y utiliza el CER. O sea, no quiere decir que lo financie el municipio, pero que un 76% de las personas que han contestado al estudio están implantando el CER en sus colonias felinas. Me parece súper optimista. O sea, es un dato muy alentador porque quiere decir que hemos avanzado mucho y que las colonias felinas de este país están empezando a controlarse de manera ética y eficaz, y que sí que comprendemos que es un control poblacional y no fomento de colonias felinas, porque los primeros que fomentan las colonias felinas son las normativas municipales cuando lo dicen en sus ordenanzas. Entre el resto que no utiliza el CER, el mayor inconveniente es la falta de recursos. No cuentan con recursos suficientes para poder sufragar los gastos que supone implantar un CER. El 65% de estas personas realiza una labor en municipios que tienen implantado el CER o están en vías de implantarlo a través de la normativa municipal, con lo cual también parece que vamos dando pasos y que cada vez más ayuntamientos se están poniendo un poco las pilas para aceptar el CER. Ya no digo implantarlo, pero por lo menos para aceptarlo. Y sí que es importante que hay un elevado desconocimiento tanto de la normativa municipal como de la existencia de partidas municipales para sufragar el CER. Creo que ahí tenemos que hacer una labor de autocrítica y que es nuestra obligación intentar saber qué dice la normativa de nuestro municipio al respecto, aunque luego nosotras decidamos la opción ética, y también que si hay ayudas que nos permitirían desarrollar la labor de una manera un poquito más desahogada, es nuestra obligación enterarnos de si existen. No podemos esperar a que nos vengan a informar de ellas. En cuanto a la financiación, en el caso del CER, un 36,22% de estas personas financia exclusivamente con sus propios recursos la esterilización, mientras que un 12,17% lo hace exclusivamente con fondos públicos. Vemos que hay un desequilibrio bastante importante entre quién está financiando un CER. Pero es que si nos vamos a la parte de los gastos derivados de la gestión de colonias, un 63% de estas personas financian la gestión de la colonia exclusivamente con sus propios recursos y solo un 1,32% lo hace exclusivamente con fondos públicos. Aquí el desequilibrio es total. O sea, parece que el municipio acepta que bueno, vamos a tener una partida presupuestaria para la esterilización, pero nos olvidamos de que es necesaria también una gestión integral, porque sin una gestión de colonias integral, el CER no va a ser exitoso nunca. Y esperad que me están aquí el fotobomb de mi gata. En el caso de la gestión de colonias felinas, el 85% de las personas utilizan sus propios recursos. O sea, los particulares son en estos momentos quienes están financiando los cuidados, al margen de la esterilización, los otros cuidados, alimentación, desparasitación, asistencia veterinaria. Todos los imprevistos que conocemos que pueden suceder en unas colonias felinas lo están financiando particulares, no la administración pública. Se les preguntaba por el gasto anual. Aquí la primera cosa que voy a hacer es una autocrítica. No hay un control sistemático del gasto y como nos han dicho hoy, en tanto Sergio como Sandra como Añés, la información es muy importante y las primeras que tenemos que tener información somos nosotras. Y la información más fácil que podemos proporcionar es sobre lo que hacemos nosotros. Una, sobre nuestra colonia, sobre las esterilizaciones, sobre el número de miembros, sobre cómo decrecen esas poblaciones después de que se haya hecho un CER con estrategia. Es nuestra obligación tener ese registro porque solo con esos datos podemos evitar esa idea de que perpetuamos las colonias, sino todo lo contrario. Porque si yo voy a la administración y le digo, llevo 6 años, había 55 gatos, en este momento quedan 7, estoy dando muestra evidente de que no estoy perpetuando la existencia de gatos en la calle. Entonces, por favor, registremos, informemos, compartamos los datos para poder ir con un aval, no sé si científico, porque no sé si lo considerarían científico, pero desde luego datos reales. Esto es lo que está sucediendo. Y del gasto que realizamos, porque muchas veces mucha gente de la que contestó a la encuesta decía, es que no quiero ni calcularlo. ¿Cómo no vas a querer calcularlo? Por no calcularlo no deja de existir, lo vas a tener que realizar. Entonces, cuanto más información tengamos al respecto, es mucho más fácil también para de cara a esos convenios que supuestamente vamos a tener acceso con la futura ley, pues si nosotros vamos a la administración pública y le decimos, esto es lo que nos cuesta gestionar una colonia al año, pues se van a dar cuenta que agradecemos a la Dirección General de los Derechos de los Animales que nos dé 2 millones de euros, pero que esos 2 millones de euros
son la suma casi de lo que ha salido en las respuestas y no es ni mucho menos la realidad de lo que se gastaba estas personas, porque muchas no contestaron y algunas hablaban de 30 euros al año. O sea, es que 30 euros al año no es un dato real. Y aún así, con esas respuestas, la media del gasto anual es 1.246 euros por persona. O sea, cada particular está invirtiendo 1.246 euros en la gestión de su colonia. Y si hacemos caso, porque teníamos a gente que se ve que sí que lleva un control sistemático de los datos, que habían hecho una estimación real del gasto anual que tenían por gato en función de si se trataba de una colonia controlada o no, 190 euros gato año en una colonia controlada, 280 euros para las hembras en una que todavía se está implantando el CER y un poquito inferior en el caso de un gato. Quiere decir que esta media de 1.246 euros sería para una colonia de 7 gatos. No daría para más. Y una colonia de 7 gatos controlada. Si ya hablamos de una en la que se está implantando el CER, las cifras se disparan. También aquí quiero decir que se implante una ley, que se implante un CER municipal, no quiere decir que vayamos a tener que dejar de gastar, pero que sí que nos van a dar un marco de protección en el que poder realizar nuestro trabajo. La Administración no cuenta con los recursos necesarios para poder seguir realizando el trabajo que hemos asumido nosotros durante tantos años. Entonces, vamos a fomentar la colaboración. Nosotras ya hemos desarrollado la creatividad para obtener recursos y si no tenéis mañana un taller estupendo para tener ideas, pero tenemos que ser conscientes de que esto no nos va a evitar gastar. Simplemente que lo vamos a hacer de una manera mucho más efectiva y con un aval, sin tener que enfrentarnos ni a la sociedad civil que nos echa en cara determinadas cosas, ni a autoridades o agentes que todavía no se han enterado de que esta es la realidad social en estos momentos. Entre las conclusiones, bueno, algo que ya sabíamos, que es una labor eminentemente femenina, que muchas las realizamos sin ningún respaldo ni de entidad de protección animal ni de ningún organismo público, que la aplicación del CER se está extendiendo incluso a la España rural, que la normativa municipal se va adaptando poco a poco a esta nueva realidad, pero que los ayuntamientos cuentan con recursos limitados y tenemos que entenderlo y que tenemos que intentar pues, colaborar para hacer que esos recursos, por muy limitados que sean efectivos. De hecho, yo creo que tendríamos que trabajar todos, sobre todo para consolidar la idea de un CER municipal y para exigir algo que de momento se está dejando de lado, que son campañas de información, de educación y de sensibilización. Necesitamos que la ciudadanía y todos los agentes involucrados en la gestión de colonias felinas estén informados, educados y sensibilizados, con rigor, con datos, que los vamos a aportar nosotros y todos los estudios que parece ser que se van a hacer el próximo año. Utilicémoslo para poder de verdad mejorar entre todos en la calidad de vida de las colonias felinas. Es muy importante que cada vez más cuidadores y cuidadoras de colonias felinas conocen el método CER y lo utilizan, no solo lo conocen, lo utilizan, pese a las dificultades económicas, pero también os animo a que si no tenéis la información, que la busquéis. Un poquito de proactividad para buscar la información que nos va a ayudar a desarrollar nuestra labor muchísimo mejor. Que los fondos públicos se utilizan para sufragar las esterilizaciones, pero no tanto para la gestión de colonias felinas, entonces ahí también tendríamos que ver cómo en los convenios o en los futuros desarrollos de la ley podemos también empezar a trabajar para que se contemple todo, que el grueso de la financiación en estos momentos está en los particulares y seguramente continúe siendo así, vamos a ser realistas, pero por lo menos hagámoslo bien y, por favor, control sistemático de los gastos, porque lo necesitamos esa información para argumentar y para pedir cosas. Sin ella no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque al ayuntamiento le tenemos que decir cuánto le va a costar eso. Sabemos que no nos lo va a dar, pero que sepa lo que ponemos nosotras. Por tanto, bueno, al final con todos estos resultados hicimos un pequeño análisis DAFO, humilde. Entre las debilidades que hemos observado en el colectivo es falta de información y poca proactividad para determinados temas, no para otros. Entre las amenazas, la falta de una red de cooperación y la falta de recursos. Ya hemos visto, como nos ha contado Añez, que el caso de Córdoba es ejemplar precisamente porque ha habido una unión de las entidades de protección animal y al final también con la administración y con otros agentes, si no, no se puede obtener un proyecto tan potente en tan poco tiempo. Entre las fortalezas, la voluntad de trabajo que tiene todo el colectivo y el compromiso firme con los animales. En las oportunidades, el CER se ha afianzado, ya lo conocemos, lo estamos implantando y el tamaño de las colonias que gestionamos parece que nos va a permitir hacerlo de una manera exitosa a corto plazo. Vamos a aprovecharlo porque es la única manera de mostrar que es el control ético poblacional más eficaz. De hecho, ya ha salido hasta un estudio científico que avala que es más barato esterilizar
que sacrificar a los animales. Por tanto, yo creo que en esos retos de futuro de los que hablaba Agnès, en nuestro caso, pues sí, la formación para seguir pudiendo argumentar y elaborar proyectos sólidos y colaborativos. La palabra colaborativo creo que es fundamental. La acción, pongámonos en marcha, vamos a proponer cosas, y la coordinación. Tenemos que coordinarnos no solo entre las propias entidades, sino con todos los agentes involucrados en la gestión de colonias felinas. Muchas gracias. Fenomenal, Olaya, maravillosa. Bueno, aquí se ha montado un montón de actividad en el chat que han ido comentando, pues eso, la importancia de la educación, lo imprescindible es que los ayuntamientos asuman su responsabilidad y sean conscientes efectivamente que los gastos que están solo financiando no llegan ni para las esterilizaciones y la importancia de documentar, ¿no? Ese proceso de autocrítica que es un tema crucial porque efectivamente muchas veces nos da miedo, no queremos ni pensarlo, porque si te pones a pensar que esos 1.200 y pico por persona que estás sufragando tú de tu bolsillo, pues claro, la casa en la playa igual ya la tenías, ¿no? Entonces, igual esto, a pesar de la dificultad que pueda parecer en un primer momento, es un tema absolutamente crucial para poder dar datos y ahí se hablaba, ¿no? Del dinero que les ahorramos a las administraciones también. O sea, esto es un trabajo que se está haciendo de manera a título personal, pero que realmente si los gatos son comunitarios y la última responsabilidad sería de los ayuntamientos, pues evidentemente aquí hay que seguir luchando por esto, ¿no? Sí, yo creo que es importante insistir en eso, en que asumamos que de momento, mientras se esté implantando y mientras esto está como empezando a avanzar, tenemos que seguir asumiendo una parte económica importante, pero está claro que como no vamos a fomentar la existencia de los gatos, sino todo lo contrario, conforme esas colonias vayan disminuyendo, la población va disminuyendo, nosotros lo estamos viendo. O sea, nuestros gastos hace 6 años eran 4 veces superiores a los de este año. Se ven cabezas. Entonces, vamos, claro, entonces documentémoslo, vayamos con toda esa información, porque al final lo único que podemos hacer es, como ha dicho Sandra, empoderarnos con información para poder pedir cosas y sin exigir más de lo que nos pueden dar, simplemente buscando la colaboración. Nosotros ofrecemos todo esto, vosotros solo nos tenéis que dar el respaldo en esto. O sea, de momento necesitamos que nos deis un respaldo para hacer nuestra labor sin ser acosadas y también informando a la ciudadanía de que no fomentamos el crecimiento de esas colonias, todo lo contrario, y que estamos haciendo una labor comunitaria y de manera altruista. Totalmente, Olaya. Muchísimas gracias. Te dan un montón de gracias por el chat. Y lo que os decíamos, el estudio lo vais a tener a disposición cuando se os mande al final toda la información de las jornadas, o sea que ahí también si tenéis cualquier duda o al ver los datos un poco más, pues que os llame la atención, pues Olaya está a vuestra disposición para resolver cualquiera de estas cuestiones, ¿vale?